Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Viegas, soy referente de la Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, y parte de la organización de esta muestra de carreras. Estamos ahora con... me voy a sacar... Estoy en nombre de Fabián Viegas, soy referente de la Universidad Nacional del Comahue. Me tengo que sacar, estaba escuchándome en estéreo, así que me voy a sacar. Ahí está. Ahora sí. Les decía que, bueno, ya estamos ahora en la charla que teníamos pensada para ahora a las 12:30, elegir qué hacer después de la escuela. Estamos con Sergio Rascobán, el psicólogo, al cual agradecemos muchísimo su presencia en esta muestra, porque es la primera vez en la muestra de carreras que tenemos un invitado externo a nuestras instituciones, así que estamos muy agradecidos y agradecidas, porque nos parece que es un aporte fundamental para poder pensar junto con los estudiantes de la región y del país, porque estas charlas se están escuchando en varias de las provincias de nuestro país. Tenemos más de 3.000 inscriptos a nuestra página web, interesados y interesadas en las carreras, y definitivamente que poder pensar qué hacer al terminar el secundario es tremendamente importante. Van a ver que también tenemos a dos invitadas que también estamos súper orgullosos y orgullosas que estén participando. Es Paula Ballina y Eva Buenchupán, de la Federación de Estudiantes Secundarios de Bariloche, que están participando también de la organización de esta muestra de carreras, como interlocutoras también entre estas instituciones que participamos de la muestra y todo el conjunto de estudiantes de Bariloche. Así que, bueno, bienvenidas Paula y Eva también. Así que, les doy pie, Sergio, a que te puedas presentar también. Así que cuando gustes, párate, tengo que habilitar el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ahora ya. Ahora sí. Bueno, me diste justo, Fabián, me diste el pie y bueno, obviamente no puedo dejar de recordar que Dar Pie fue el nombre que tuvo un programa nacional de orientación vocacional en la gestión del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la gestión del ministro Alberto Silioni. Habíamos logrado muchísimo tiempo construir un programa nacional de orientación vocacional a través de un juego, y se llamaba justamente Dar Pie, que es esto, Fabián, que me acaba de dar, que es la posibilidad, la habilitación para poder, en este caso, contactarme con cada uno de los y de las participantes de este encuentro. Agradecer, desde luego, la invitación. Siempre para mí es un placer poder compartir con estudiantes y también con profesionales, porque, bueno, nuestra práctica nos permite esto, de, por un lado, compartir y charlar sobre esta temática tan sensible, que es la finalización de la escuela secundaria en cualquier momento, y por supuesto, yo creo que más aún, por las características de este año tan especial, tan raro, que nos ha desacomodado en muchos sentidos, y que, bueno, a pesar de todo, también se nos da esa circunstancia en algunos casos, como la de los que están escuchando seguramente, de terminar la escuela secundaria en estas circunstancias.
Con lo cual, digamos, podríamos pensar algo sobre este momento vital, y después ver qué de ese momento vital tiene de particular en el año 2020 que estamos cursando. Yo había pensado, y por eso están acá las amigas de la Federación de Estudiantes Secundarios de Bariloche, había pensado sobre una dificultad que tenemos los adultos que nos dedicamos a estos temas, que es la tentación de hablarle a otro suponiendo saber qué es lo que el otro está queriendo escuchar respecto de este momento que está viviendo. O sea, si algo sabemos nosotros, después de haber estudiado bastante el tema, es que para todos, independientemente de la forma particular que se juega cada uno, para todos, digo todos y todas, luego, terminar la escuela es un momento de crisis, ¿no? Crisis en el sentido de que cierta regularidad, como se venía viviendo la vida, se corta al terminar ese trayecto. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado en esta época de la historia de la humanidad a vivir nuestras vidas circulando por instituciones que son las que nos van organizando nuestra forma de existencia, y esas instituciones son básicamente la familia y la escuela. No somos por fuera de estas dos instituciones. Y la escuela se ha transformado en una actividad obligatoria, con lo cual eso produce cierto tipo de manera de vivir la vida, que esto que yo llamo de cierta regularidad. Es decir, vamos transcurriendo año tras año en ese circuito de aprendizajes más o menos significativos, depende, de aprendizajes al fin, y de alguna manera terminar la escuela secundaria implica que se corta la ruta. Veníamos andando en una ruta y en ese momento se corta. Con lo cual, se produce esta situación de crisis, de reacomodamiento, porque esa regularidad se rompe. Entonces uno se enfrenta, digamos, por primera vez a la pregunta de qué hacer. O sea, lo obligatorio termina con la escuela secundaria. Y después de eso tenemos la libertad, vamos a poner comillas, porque desde luego es una libertad, depende de muchos factores. Digamos, nuestras sociedades son sociedades libres, pero también son sociedades desiguales. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, somos libres, pero también tenemos fuertes condicionamientos de acuerdo a condiciones. Una de las más principales es la condición socioeconómica. Es lo que denominamos los puntos de partida, desde donde cada uno organiza su trayectoria de vida, son diferentes. Y por supuesto, en algunos casos son muy desventajosas, con lo cual es importante considerar que esa libertad tiene esa particularidad. Pero lo curioso es que somos libres para elegir qué hacer, pero a su vez estamos obligados a elegir qué hacer. Es decir, hay un imperativo social donde no podemos no elegir. Es decir, terminar la escuela se nos impone que algo tenemos que elegir después. Y entonces, lo que nosotros hemos pensado es que si hay que elegir necesariamente, incluso para aquel que pueda decir yo no voy a elegir, decir no voy a elegir es una forma de elegir. Es como una situación que es ineludible. No podemos eludir la situación de elegir. Entonces, si no podemos eludirlo porque algo hay que elegir, nos parece importante generar condiciones también para poder compartir, para poder pensar, para poder intercambiar y para poder elegir. Esa palabra, esas tres palabras, pensar, intercambiar, elegir, eran la denominación del programa que habíamos armado en su momento, Dar Pie. Y eso es lo que nosotros proponemos, que la escuela, que entre los jóvenes
en los barrios, en donde sea, podamos hablar, podamos conversar sobre este tema. Y justamente a la hora de pensar en conversar, es que se me ocurría tratar de hacer de este encuentro una conversación. Y entonces, en lugar de seguir yo avanzando en lo que me parece que es importante hablar en estos momentos, y cuando digo hablar, lo que estoy diciendo como un posicionamiento ético, como profesional que se dedica a este tema, estoy diciendo eso y no estoy diciendo ni medir, ni evaluar, ni diagnosticar, digo hablar de lo que nos pasa. Porque creo que hablando sobre lo que nos pasa, tenemos chances de poder organizar nuestra vida posteriormente a terminar la escuela secundaria. Entonces, en esta conversación, lo que se me ocurría era invitarla a las compañeras de la federación, que en este caso son Eva y Paula, a que puedan ellas ser de alguna manera portavoces, voceras, de cierto sentir de estudiantes, pero por supuesto que también están invitadas e invitados todos los que están escuchando a poder seguir preguntando todas las cosas que se les ocurran respecto a este momento tan especial de elegir carrera en general y en particular este año. Así que la invitación está hecha para todos y en principio para ustedes dos como representantes de estudiantes, que también es una tarea difícil, ¿no? Ponerse en ese lugar de hablar de lo que ustedes suponen que es lo que todos o muchos quieren saber. Seguramente, como habíamos conversado, habrán hecho algún relevamiento con algunos chicos y chicas, y bueno, de ese relevamiento surgieron algunas preguntas que seguramente tendrán. Así que les cedo la palabra. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio y agradecerte a vos, Sergio, también, que sumamente claro en todo lo que decís. Y un poco esto es lo que decías, ¿no? Qué difícil ponerse acá en este lugar de, bueno, representar a todos, a todas, a todes, les pibes, que bueno, que claramente somos un grupo muy diverso y en este contexto como que esto se incrementa un poco más. Tratamos de hacer algunas preguntas que vamos a ir hablando en un rato, que bueno, que son por ahí más generales, que aglomeran todas las preocupaciones que hay, porque entendemos que son muchas y que son diversas. Entonces, nada, un poco en línea con lo que venías diciendo, de bueno, esto de elegir, qué difícil elegir, ¿no? Yo me veo a mí y veo a mis compañeros, a mis amigos, a mis amigas, compañeras, y la verdad que sí, que es muy difícil y creo que hay que tener muy claro esto de poder hablar, poder expresar, poder comunicar. Entonces, por ahí estaría bueno que nos puedas comentar puntualmente, aunque ya lo dijiste un poco, puntualmente cuáles son los criterios fundamentales como para poder elegir y elegir una carrera en este sentido. Porque esto que decías, bueno, elegir, por ahí no elegir o no decir nada también es elegir, pero para elegir una carrera, ¿cuáles serían los criterios fundamentales? Sí, a ver, está buenísimo, gracias. La pregunta está genial. Vamos a ver si vamos desmenuzándola. Primero, hay una gran tentación de universalizar esta problemática como si a todas las personas nos pasara lo mismo. Y vos decís bien, hablando de diversidades, que hay algo común a todos, que es que todos los que están terminando la escuela, se enfrentan con esta situación. Y a su vez podemos decir que la manera de enfrentarse a esta situación puede ser muy diversa. Y entonces a todos no les pasa lo mismo, y es importante que cada uno pueda reconocer qué de lo particular se le juega en este momento. Por ejemplo, vos dijiste recién cómo elegir una carrera, y yo lo primero que digo es, bueno, ¿por qué elegir una carrera? En todo caso, si algo hay en esta posibilidad de elegir es que cada uno se enfrente con esa pregunta socialmente construida que es qué hacer. De hecho, ustedes acordarán conmigo que
sabiendo que están cursando el último año de la escuela, muchas personas, vecinos, amigos, familiares, los martillan con la pregunta ¿qué vas a hacer? Y fíjense que la pregunta ¿qué vas a hacer? Es una, y la pregunta ¿qué vas a estudiar? Es otra. Entonces hay como cierta expectativa social de pensar en términos de estudio la respuesta a qué hacer. No es casual que sea así, porque todos sabemos que estudiar tiene, bueno, muchas ventajas para la vida humana. En primer lugar, el desarrollo intelectual, la posibilidad de enriquecernos con lo que podemos aprender, con lo que podemos saber, pero también, obviamente, que el estudio no solo tiene el valor por el interés intelectual, sino porque la certificación del estudio, que es otro aspecto del estudiar, es también relevante a la hora de conseguir trabajo y de pensar en obtener remuneración, o sea, ganar dinero por lo que uno labura. Entonces, no es solo el estudio por sí solo, sino que es el estudio acompañado de lo que el estudio permite. Por eso es que hay una expectativa social muy fuerte de pensar el término de la escuela secundaria asociado con seguir estudiando. Pero cuando esto viene así como una especie de lógica de continuidad, bueno, tiene su riesgo, porque el que lo vive así, como que hay que seguir estudiando, entonces, bueno, tiene serias chances de no poder sostener, porque no es tan difícil elegir estudiar algo. Lo que es difícil es hacer lo que uno va a estudiar. Y entonces, para poder sostenernos en un proyecto académico, es importante tener relativamente claro por qué vamos a estudiar primero. Y después, qué carrera podemos elegir. Hay un aspecto que a mí me parece también fundamental, que es la dificultad de elegir, como planteaba Seba. La dificultad de elegir tiene que ver, o sea, la dificultad de elegir una carrera tiene que ver con la dificultad de elegir en general. Porque todos sabemos que elegir implica quedarse con algo y dejar. En realidad, cuando uno elige, no sé, por ejemplo, elige qué vamos a almorzar hoy al mediodía, por elegir comerse un sándwich, deja de poder comer el resto de las posibilidades que tendríamos para. Entonces, es mucho más lo que dejamos de comer que lo que vamos a comer. Lo mismo pasa con cualquier situación de elección. Elegimos algo y al mismo tiempo dejamos muchísimas cosas de ese universo sobre el que vamos a elegir. Y esto en general nos puede traer alguna complicación. Es decir, la sensación personal de cómo tolerar aquello que estoy dejando. ¿Sí? Bueno, una posibilidad respecto a poder desarrollar mayor esa tolerancia al dejar es tratar de que lo que vamos a elegir nos entusiasme de alguna manera, por los motivos que sea. Uno puede decir, bueno, pero te tiene que gustar. Otro podrá decir, no, pero te tiene que permitir conseguir trabajo. No, pero deberías ganar más dinero. Es decir, los aspectos que se juegan en los motivos a elegir son también personales. Y es importante que cada uno pueda enfrentarse con su propia ecuación personal, por decirlo de algún modo. Es decir, hay ciertos valores dominantes en nuestra cultura, en nuestra sociedad, donde uno podría decir están como puestos en valor ciertos aspectos, pero bueno, no se trata de reproducir esos valores dominantes, sino que cada uno pueda enfrentarse con qué se le juega en este momento y qué va a poner en juego a la hora de elegir. Es decir, qué aspectos están ahí para ser considerados como los más importantes. Sabiendo, y esto es, bueno, lo que lo hace difícil,
sabiendo que ninguna elección va a ser completa. Es decir, lo que nosotros llamamos el no todo. Es decir, si hay algo propio de la condición humana, es justamente el no todo. No podemos tenerlo todo, no podemos hacer todo. Tenemos que aprender a manejarnos con ese no todo. Eso es algo, como digamos, estructural de nuestra condición, que es distinto a cuestiones sociales en donde la ausencia de recursos puede ser mejorada, de acuerdo a sociedades que se los propongan, pero no tiene nada que ver con esto estructural. Son dos aspectos bien diferenciados. Entonces, en este punto, yo me corro de alguna también tentación habitual, que es la de aconsejar al otro, ¿no? Que es una demanda muy habitual a los profesionales, que nos coloquemos en dar consejos. Yo creo que no se trata de dar consejos, se trata de habilitar en la conversación con otro, en esto que estamos haciendo ahora, en esta charla, en estas condiciones que la virtualidad nos permite, pero que también nos limita, obviamente, habilitar al otro para poder entender algo de lo que se juega ahí, más que acomodarse a los consejos que alguien desde un lugar supuesto de saber nos puede transmitir. Bueno, hablé demasiado. Vamos a la siguiente pregunta. Dale. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es ¿hasta dónde nos conviene apoyarnos en los test de orientación vocacional? ¿Hasta dónde? Los test vocacionales. Bueno, a ver, acá hay una gran y larga historia de considerar que la manera de encauzar esta problemática, y digo problemática por esto que estamos hablando, o sea, es una práctica no porque sea sufrida, angustiante para todos, no. Es problemática porque tiene esto estructural de la elección que decía recién, que lo hace problemático. Y entonces, desde que se crea esta práctica llamada orientación vocacional, hace ya 100 años, se fueron desarrollando estos instrumentos que son instrumentos de evaluación. O sea, lo que hacen los test es, hay distintos tipos de pruebas, algunas más serias, otras más chantas, creyendo que por poner una crucecita en un cuestionario vamos a resolver algo que yo diría tiene un aspecto existencial, ¿no? O sea, es un poquitito simplificador pensar que una prueba cualquiera sea, por mejor desarrollada que esté, de hecho hay gente que se dedica muy seriamente a desarrollar este tipo de pruebas, yo creo que hay algo que ninguna prueba puede resolver, que es este aspecto existencial de lo que nos pasa, del sentido de la vida, de lo que se le juega a cada uno a la hora de elegir. Y entonces yo desaliento, en principio, como primera aproximación, desaliento el uso de estos test. Bueno, sé que obviamente muchos colegas no comparten esta opinión, y por eso está bueno decirlo. Si existen los test es porque también hay consumidores de test, vamos a decirlo así. Pero yo creo que ese utilizar test, digamos, y la tentación, es una tentación muy habitual en las sociedades que vivimos, que frente a cierto tipo de situaciones, tratar de resolverlo rápidamente, de manera inmediata, y no convivir con la complicación, con la complejidad que implican ciertas cosas. Entonces, bueno, es muy tentador. Pasa con esto, también va, por ejemplo, en aquellas personas que están cursando situaciones emocionales diversas y, por ejemplo,
pueden estar tristes, pueden estar eufóricas, pueden estar angustiadas. Y entonces hay una tentación de medicalizar esas emociones, como si un medicamento pudiera mitigar esas sensaciones que es propia de lo humano. Entonces, así como desaliento medicalizar, por supuesto en situaciones que son innecesarias, es como medicalizar a todos porque sentimos cosas que nos complican un poco el curso de nuestra vida, también desaliento la tentación de la utilización de estas pruebas, porque invito a tratar de hacernos cargo, de algún modo, de que esto es una situación que podemos atravesar, que vamos a atravesar, y hacernos cargo quiere decir buscar formas de hacer dos cosas. La primera, buscar formas de encontrarnos en nuestra propia historia, reconocernos en nuestra historia hasta aquí, ¿no? ¿Qué hizo cada uno con su vida hasta acá? ¿Qué actividades realizó? ¿Qué le pasó con esas actividades? ¿Qué curiosidades ha tenido? Entonces, esa recapitulación, que a veces la puede hacer de manera autónoma cada uno, a veces se puede hacer en el marco de una consulta con un profesional, y para todos sería conveniente que la escuela creara espacios para poder hablar de estos temas y que cada uno, si bien es personal esa recapitulación, pueda compartirlo con compañeros y compañeras de grupo áulico para ver qué dice esa historia de cada uno. Entonces, una tarea es tratar de ser lo más generosos posibles en esta especie de recapitulación de la historia, que implica muchas cosas. La vida escolar, porque la vida escolar de alguna manera es un muestrario de distintos aspectos que la vida tiene. De hecho, si hay una pretensión de las materias, es que las materias barran el universo de temáticas interesantes para un ser humano en una época histórica determinada. Entonces, si uno estudia lo que estudia es porque hay quienes consideraron que estudiar eso, aprender sobre eso, nos pone en contacto con una diversidad. Entonces, la escuela es, o podría ser, en ese sentido, un lindo experimento para darnos cuenta de nuestras curiosidades, nuestros intereses, algunos dirían nuestras vocaciones. Yo me mantengo un poquito al margen, si quieren después hablamos un poco sobre esta idea de la vocación, que también está como muy impregnada en el discurso, y uno va corriendo detrás de esa idea a ver si en algún momento encuentra esa vocación supuesta que todos tenemos. Y la otra tarea, para no dispersarme, aparte de esta recapitulación histórica, es tratar de asumir una actitud lo más activa posible, tratando de buscar, de explorar qué es lo que hoy se hace en la vida. ¿Cuáles son las distintas actividades que hay para hacer en la vida? Además de las 4, 5, 10 más tradicionales que todos conocemos y que son las llamadas carreras tradicionales. Pero yo me refiero a actividades para hacer en la vida, sean carreras o sean otro tipo de actividades también. Vemos, hablando de carreras, que lo que uno puede hacer cuando termina la escuela secundaria son distintos caminos, incluso en el campo del sistema educativo. O sea, las carreras llamadas de grado, que son las licenciaturas, digamos, para decirlo de manera genérica, digamos, y acá entra medicina, ingeniería, psicología, diseño, pero también están las carreras de pregrado, es decir, carreras que se pueden cursar en universidades o no, en otro tipo de instituciones, que otorgan otro tipo de títulos, ¿no? Que son en general profesorados o tecnicaturas y que son otras alternativas. Y también hay otro tipo de estudios, lo que se llama formación profesional, es decir, cierto tipo de estudios donde no se requiere haber terminado la escuela secundaria, pero que también lo puede hacer alguien
que termina la escuela secundaria. Entonces, tratar de generar condiciones, y esta muestra de la que ustedes están participando es un invento que se han realizado, que se viene realizando en nuestro país y también en otros países. Es un invento interesante porque son formas de poner ahí en contacto a quienes están terminando la escuela con esa variedad de alternativas. Cierto es también que a veces esa variedad se mercantiliza, como pasa con muchos aspectos de nuestra sociedad. Es decir, hay carreras que se estudian en el ámbito público y carreras que se estudian en el ámbito privado. Bueno, en general, el mundo de las instituciones privadas es un mundo mucho más mercantilizado y por eso también con una lógica, en algunos casos, bastante marketinera también. Y entonces esto es un aspecto que es bien importante generar también espacios para poder dialogar sobre este tema. Cuando digo lo marketinero me refiero a que, bueno, muchas universidades crean nuevas carreras supuestamente de campos de saber diferenciados, cuando en realidad son campos de saber existentes, pero presentadas de una manera mucho más atractivas y convocantes. Bueno, todo esto es importante ir pensándolo, generando pensamiento crítico sobre estas situaciones. No se trata de desconocer, sino se trata de pensar. Y para eso, esos dos aspectos que estaba relatando, que es reconstruir nuestra historia y poder ser exploradores en la búsqueda de lo que hay para hacer. Eso me parece mucho más interesante que someterme a una evaluación, a una medición o responder crucecitas en un cuestionario de internet. Bien. Bueno, en línea con lo que decías, esto de poder conocernos, de poder interrogarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, es importante tener en cuenta, que un poco lo dijiste, pero es importante tener en cuenta las materias que nos gustan o las materias en las que nos va bien, que suelen venir de la mano en la escuela secundaria. Esto principalmente para los pibes y las pibas que están en quinto y que, bueno, dicen, bueno, me va re bien en matemática, me gusta lo que hago, se me hace fácil, o en música, como orientarnos por ese lado, ¿sirve? Y también otra pregunta como para nuclearla, en esto que decías de, bueno, recurrir, esto de poder hablarlo, ¿a dónde nos aconsejas que podamos hablarlo? Esto de decir que la escuela tiene que generar estos espacios, que creo que es sumamente importante, pero bueno, hay muchas veces en las que la escuela no se brinda como ese espacio y tenemos que, bueno, recurrir a otras partes. ¿A dónde nos recomiendas también que podamos ir? Bien. La palabra sirve. ¿Qué quiere decir si sirve? En todo caso uno podría decir, ¿qué le sirve a cada uno? ¿No? Es decir, ¿qué puede hacer cada uno, para tratar de darle un lugar a esta inquietud respecto de qué hacer? Yo decía recién que reconstruir esa historia y en la reconstrucción de esa historia pensar qué me pasó con las materias. Bueno, me parece que es un ejercicio interesante. Ahora, si vos me preguntás, si uno se conecta con su desempeño escolar, ¿eso es la respuesta? Y mi respuesta es no es la respuesta. Es una aproximación posible para tratar de entenderme y ver qué me aporta lo que me pasó en cada una de las materias a la hora de pensar un proyecto futuro. Entonces vos decías, si me fue bien, si me gustó, van de la mano. A veces van de la mano, a veces no van de la mano. A veces la materia tiene que ver con profes que producen por su manera de encarar la transmisión, produce un enganche, aunque la temática por ahí no sea de gran interés, pero bueno, me seduce, me entusiasma esa manera que una profesora o un profesor tiene de transmitirme. Y entonces, bueno, a veces también los procesos que llamamos de identificación, uno elige por ahí algo porque
se identifica porque se engancha con cierta modalidad de una persona, conoce o porque la vio en una serie, y entonces algo de lo que nos produce eso, bueno, es un elemento interviniente a la hora de elegir qué hacer, digamos. Intervienen esos factores, como también intervienen estos del desempeño escolar. Yo digo, el desempeño escolar, porque uno podría decir, quiero elegir desde la facilidad que tengo para hacer algo. Bueno, si el lugar desde el que vos querés elegir tiene que ver con la facilidad, hacerte cargo de que estás eligiendo desde ahí. Querés elegir desde un aspecto más desafiante, es decir, ciertas materias no las entendía mucho, pero me resultaban muy atractivas, esa cosa enigmática, ese aspecto oscuro, ese aspecto desafiante. Quiero tratar de, bueno, entonces a una persona se le puede jugar no por la facilidad, sino por un aspecto convocante desde otro lugar. El interés, el gusto, la calificación que obtuve, digamos, aquellas materias en que obtuve mejor calificación, son o deberían ser, todo eso forma parte de lo que cada uno puede ir tratando de reconocer. Yo creo que sí es importante. De hecho, en los espacios en los que yo trabajo acompañando a jóvenes, suele ser una de mis preguntas habituales, ¿no? Que puedan hablar de lo que vivieron en la escuela. No solamente en las materias, también en otro tipo de proyectos escolares, ¿no? Que a veces están incluidos en las materias o a veces se hacen por fuera de las materias. En el caso de ustedes dos, por ejemplo, ser activistas o participantes de un espacio gremial, estudiantil, como es una federación, también es algo particular del pasaje por la escuela, digamos. Entonces, digamos, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué significa para cada uno de ustedes esta experiencia militante, si cabe el término, junto con la experiencia académica? Bueno, entonces, ¿qué lugar le dan a eso en sus recorridos? Respecto a cómo tramitar esta situación de elección, yo soy de la idea de que la escuela tiene una altísima responsabilidad en generar espacios formalizados, con horarios, con personal a cargo, para poder ir acompañando a los estudiantes en lo que se llama la terminalidad de la escuela secundaria. Y que la escuela pueda enseñar algunas cosas, y que la escuela pueda acompañar en esta exploración de la que estaba hablando recién, que la escuela pueda ser generosa en promover experiencias. Y cuando digo todo esto, no me olvido de algunas experiencias realizadas y de las dificultades que a veces existen cuando la escuela propone estos espacios y se produce alguna resistencia de parte de los estudiantes. Por ejemplo, escena. Viene una profesora a cargo de un espacio llamado orientación vocacional, o el nombre qué sé yo, en Chubut se llama Proyecto Vocacional, un espacio que tiene el Ministerio de Educación de la provincia, ¿no? Y entonces viene la profesora a cargo de ese espacio y les propone actividades, y algunos estudiantes pueden decir, no, yo no quiero participar de esto porque yo ya sé lo que voy a hacer, porque yo ya decidí. Y entonces el hecho de proponer que se habiliten espacios no quiere decir que esto sea siempre que fluya. Como no fluye ningún otro espacio curricular en la vida escolar. Entonces se producen ciertas tensiones. También ocurren en los espacios que existen. Ahora, estas tensiones son inevitables porque tienen que ver con los posicionamientos que cada uno tiene en la situación escolar. Ahora, una posibilidad de reducir estas tensiones,
o de encauzar estas tensiones, para volver al término encauzar, que es el que más me gusta, en general para pensar la vida, no en términos de resolución de conflictos, sino de ir encauzando ciertas situaciones por las que vamos viviendo. Digo, una de las posibilidades es espacios de participación. Es decir, que estos espacios curriculares sean propuestos con contenidos de parte de los docentes y las autoridades de la escuela, pero que los estudiantes y las estudiantes también puedan configurar el espacio con sus propias inquietudes e intereses. Y entonces generar actividades participativas, incluso coordinadas en muchos casos, no por los docentes, sino por los propios estudiantes. Es decir, que el estudiante se apropie de ese espacio como un espacio, es decir, de producción de temas interesantes y que permitan organizar algo respecto a los proyectos por venir. Porque también, digámoslo, hablando de proyectos por venir, nuestra sociedad promueve elecciones estrictamente individuales. Es decir, es como una especie de sálvese quien pueda. Estamos para elegir cada uno lo que va a hacer en la vida y hay poco lugar para pensar lo colectivo en estas elecciones. Y también eso es un aspecto a considerar. ¿Sí? Si una cosa es excluyente de la otra, si podemos pensar en términos de incluir lo individual y lo colectivo a la hora de ubicarnos en estos temas. En fin, espero haber respondido la pregunta. La siguiente, salute. Bueno, un poco otra de las preguntas que había era, bueno, ¿cuál era la importancia o cuál es para vos la importancia que le tenemos que dar un poco a la salida laboral que nos ofrecen las... Bueno. Nada, que todos los estudiantes tienen distintas vivencias y distintas realidades. Exacto. Bueno, a ver, es lo que decíamos antes, Paula. Voy a decir, ¿qué importancia le voy a dar yo a la salida laboral? Yo no tengo que darle importancia. Es que cada uno tiene que ver qué importancia tiene para cada uno el tema de la salida laboral. Convengamos una cosa. De lo que vayamos a elegir en nuestras sociedades, porque así está configurada la vida social en esta etapa de la vida histórica de la humanidad, de lo que vamos a elegir, sí, de eso también vamos a vivir, de alguna manera. Esa actividad que elijamos va a constituir nuestro trabajo y el trabajo es aquello que permite organizar nuestra vida adulta, porque de eso nos depende las condiciones materiales de nuestra vida. Entonces, seguramente el tema de la salida laboral, seguramente también el aspecto remunerativo de lo que vamos a elegir, es un aspecto que no podemos dejar afuera, lo cual no quiere decir que todos lo metamos adentro del mismo modo. ¿Sí? Es decir, dejarlo afuera sería como desconocer un factor interviniente. Este aspecto forma parte del entramado de cosas que se juegan a la hora de elegir, ¿no? Ahora, ¿qué lugar le da cada uno a ello? Eso es relativo. Y es importante que cada uno también no asuma posiciones engañosas, es decir, disfrazar de cierto argumento encubriendo otro que puede estar en juego. Por ejemplo, me encanta esa carrera y en realidad lo que estoy pensando es cuánta guita me va a dar. Entonces, bueno, si pensás en eso, no podés decir, bueno, ¿por qué no? Ahora, también puede ser que alguien diga, yo estoy dispuesto a jugármela por lo que quiero hacer, sabiendo que las posibilidades laborales son reducidas o sabiendo que las posibilidades económicas no son demasiado buenas,
pero me la juego por ahí porque quiero que mi vida se organice alrededor de ese tipo de actividad. Al mismo tiempo, decir algo que me parece que es fundamental, que estas elecciones no son de una vez y para siempre. Nunca las elecciones son de una vez y para siempre. Incluso cuando alguien se la presente de esa manera, como una elección que ya es de por vida. Nunca son de por vida las elecciones, de ningún tipo. Independientemente, y que de manera ilusoria a veces creamos que sí. Entonces, todas las elecciones se van como después sosteniendo en el curso de la vida, y ahí también se pueden ir ratificando esas elecciones o rectificándolas. Eso pasa en la vida laboral, en la vida académica, en la vida amorosa, en la vida amistosa. Estas elecciones se van jugando en la dinámica de la vida. Entonces, lo que me parece importante es que cada uno pueda considerar cómo impacta cada uno de esos aspectos en su búsqueda, palabra que es la que más me gusta, de todas, la que más me gusta es la palabra búsqueda, porque tiene que ver con eso, de poder sostener esa búsqueda, encarar esa búsqueda, tratando de encontrar algo en esa búsqueda, sabiendo que vamos a encontrar algo, pero como decía hace un rato, no vamos a encontrar todo. Acá hay un chico que dice que siente que este año no voy a cerrar el ciclo. Bueno, digamos alguna cosa respecto a la particularidad de este año. Bueno, convengamos que, como decíamos, es un año muy especial, es diferente, nos ha impactado de una manera sorpresiva, y entonces eso requiere como un acomodamiento que se hace más dificultoso acomodarnos cuando nos ponemos muy nostálgicos de lo que podría haber sido. Y esa posición me parece que es poco saludable. Si empezamos a comparar lo que podríamos haber hecho y no estamos haciendo, y eso es una posición que existe mucho, es súper entendible que ocurra, pero si nos quedamos fijados, cuando digo fijados es, podemos tener contacto con, uy, qué macana, lo que nos perdimos, pero si nos quedamos fijados, quiere decir como muy anclados ahí, bueno, nos impide conectarnos con las condiciones en las que estamos viviendo, ¿sí? Condiciones que tienen algunas restricciones, obviamente. De hecho, una de las principales restricciones tienen que ver con el contacto físico presencial, ¿no? Con esto del distanciamiento. Y también con que el trayecto, digamos, el año escolar para los que están terminando este año, y bueno, va a tener como alguna modificación respecto a los calendarios habituales, lo cual no significa, creo yo, que ponga en riesgo la certificación, la terminalidad, ¿sí? Me parece que hay como toda una intencionalidad de parte del sistema educativo de nuestro país de garantizar la continuidad de la actividad educativa y también la certificación de esos recorridos. Es decir, que todo estudiante del último año pueda terminar su escolaridad y reciba el título como corresponde y quede habilitado para la continuidad de estudios superiores, si así lo deseara. Lo que sí ocurre es que la característica que va a tener ese proceso de cierre y de ingreso va a ser distinto de lo que estamos acostumbrados históricamente a vivir. Entonces, estar atentos y atentas a cuáles van a ser estas características, pero bueno, tratando de ubicarnos en esta posición, de reconocer que esta es la limitación que tenemos
yo quiero ser claro con esto, limitación, porque no es lo mismo una limitación proveniente de un virus a escala mundial que las limitaciones provenientes de condiciones socioeconómicas que sí son evitables, que sí tiene que ver, digamos, no podemos comparar las dificultades de la pobreza, el desempleo, con un evento de estas características que desacomoda a todos y que nos imponen un ejercicio de adaptación activa a esta nueva forma de encarar estos tiempos, suponiendo también que va a tener un carácter transitorio que evidentemente se ha prolongado mucho más de lo previsto, al menos para mí, pero que no deja de tener un carácter transitorio. Entonces me parece que también una idea interesante para pensar aquellos que están terminando la escuela es considerar que este tiempo tan especial y tan raro no deja de ser un tiempo transitorio y que de alguna manera se va a ir encauzando, vuelvo a esta palabra, ciertos aspectos de la vida que no necesariamente van a tener que ver con la supuesta normalidad, palabra que también no me resulta muy agradable. Bueno, un poco como para ir cerrando, nada, nos gustaría que nos des alguna reflexión un poco de todo lo que nos estuviste contando, que es súper valioso y por lo menos yo me voy con un montón de ideas y cosas en la cabeza. Sobre, bueno, como una reflexión para los pibes que están en este momento en su último año y, bueno, con todo este contexto hay tanta incertidumbre sobre, bueno, qué va a ser del futuro. No se juega la elección, no se juega la vida en esta elección, aunque para elegir haya que jugarse. Eso es una frase de hace muchos años, que es como, por un lado, que no se juegue en nuestra vida. En esta elección quiere decir relativizar esta elección, es decir, no se nos juega la vida, no es una cosa de vida o muerte. Sin embargo, y la otra parte de esa reflexión es que para elegir hay que jugársela. A mí me parece que sería interesante que todos los que están escuchando puedan asumir esta posición de jugársela, jugársela en torno a su propio deseo sería, ¿no? Y el deseo puede estar articulado con distintos aspectos, ¿eh? A muchos se les juega por el lado de descubrir algo que no existe, a otros por ayudar a resolver problemáticas sociales, a otros por inventar algo, a otros por... Es decir, a cada uno se le puede generar el deseo de hacer a través de distintos tipos de acciones, de actividades. Me parece que tenemos una oportunidad. Elegir qué hacer de nuestras vidas cuando termina la escuela es una gran oportunidad de ponernos al frente de esa búsqueda, tratar de considerarnos protagonistas de nuestra propia historia, hacedores de nuestro destino, con los aspectos que tienen que ver con lo que nosotros podemos lograr individualmente, reconociendo, insisto, los condicionamientos sociales que existen y que en algunos casos producen como grandes desventajas, ¿no? Alguien decía alguna vez la figura de, no es lo mismo correr una carrera todos en zapatillas que alguno tenga que correrla con zapatillas de plomo. Es decir, correr una carrera con zapatillas de plomo es una desventaja muy seria. Y en nuestras sociedades estas desventajas existen. Hay que marcarlas, hay que denunciarlas, hay que tratar de buscar colectivamente formas de mejorarlas. Y eso no implica las búsquedas individuales, los esfuerzos personales en este debate tan actual sobre la meritocracia. Digamos, para mí hay algo que no puede soslayarse, que es que
nada se consigue sin esfuerzo, no hay discusión respecto del esfuerzo necesario para cualquier logro. Lo que se pone en discusión respecto del debate meritocrático son las condiciones sociales de la existencia humana. Queremos visibilizar esas diferencias sociales y aquellos que intentan por todos los medios de invisibilizarlas y hacernos creer que todo se resuelve en la vida personal. Lo personal se juega siempre. E insisto, no hay esfuerzo, no hay vida sin esfuerzo, no hay logro sin esfuerzo, no hay cumplimiento de objetivos sin esfuerzo, lo cual no quiere decir que no tengamos que pensar y tratar de construir entre todos sociedades un poquitito más equitativas de las que tenemos hoy. Por último, invitarlos a que en esta búsqueda de qué hacer se contacten. Esta experiencia de la muestra es una experiencia más que interesante, poder exprimirla, animarse a tomar contacto con diferentes carreras existentes, a charlar con profesionales, a intercambiar, a escuchar historias de vida, y al escuchar historias de vida saber que lo que vamos a escuchar es la historia de otro, nunca va la mía. Pero escuchar historias de otro puede aportarme para poder pensarme en algún sentido y saber que el otro tampoco tiene la verdad. No la tiene la verdad el otro que me puede contar su historia de vida, tampoco la tiene la verdad el psicólogo, orientador vocacional al que yo puedo consultar. La verdad, si en algún lugar está más en nosotros mismos, ¿no? Y tampoco nunca es la verdad con mayúscula. Son aquellas cosas que podemos ir encontrándonos, animándonos a descubrirnos, a hacernos cargo, y tratar de encarar la vida con toda la potencialidad, o el desarrollo de la potencialidad, sabiendo, insisto con esta idea, que nunca vamos a traerlo todo y que mientras estemos vivos vamos a ser sujetos de deseo. Deseo de hacer algo que nunca vamos a terminar de encontrarlo de manera absoluta. Les deseo muchísima suerte a todas, a todos, que se animen a encarar esto que se les viene y que podamos generar espacios de intercambio como el que se ha producido hoy aquí en Bariloche. Aquí, allá, pero bueno, yo estoy aquí ahora. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula y Eva, por su participación, por el compromiso que tuvieron además en recolectar las preguntas y hacer de interlocutoras de los estudiantes de Bariloche. Realmente nos pareció a todos los que estábamos detrás de cámara tremendamente enriquecedor este diálogo, porque creo que también habla de las búsquedas y de un posicionamiento de ustedes como futuras profesionales o también como representantes estudiantiles y representantes de una juventud que muchas veces se muestra como desinteresada o apática y ustedes demuestran absolutamente lo contrario, ¿no? Así que tremendamente contentos y contentas por esta charla y lo bueno es que además de toda la gente que pudo verla en vivo, se va a poder ver después también, vamos a tener un link directo para poder seguir viendo el video para quienes no pudieron verlo hoy, así que bueno, se seguirá aprovechando. Así que nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes.